Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lara. El título de la tesis en la que estoy trabajando, ¿se ve bien? ¿Sí? Se llama explotación o uso de la similitud verbal para la extracción de eventos. Entonces voy a comenzar con los objetivos de la tesis, que son dos principalmente. El primero sería crear una clasificación verbal de forma automática, usando técnicas de clustering con sentidos verbales del español. La motivación para crear esta clasificación es que las clasificaciones verbales nos permiten organizar la información léxica, nos permiten generalizar el comportamiento verbal y nos permiten también trabajar con diferentes niveles de abstracción. Por otro lado, las clasificaciones automáticas, aunque pueden introducir ruido y errores, también nos ahorran esfuerzo y recursos. El segundo objetivo sería aplicar esta clasificación verbal a una tarea concreta. De unos años a esta parte se han hecho varias clasificaciones verbales automáticas, pero en general no se han aplicado a ninguna tarea, sino que lo que se ha hecho básicamente es compararlas con clasificaciones manuales y usar estas clasificaciones manuales como gold estándar y simplemente ver cómo de bien son capaces de replicarlas. Entonces, la tarea concreta con la que me quiero poner a trabajar, con la que estoy trabajando, vaya, es la de etiquetación identificación y etiquetación de participantes en eventos. Entonces, de esta tarea los etiquetaremos con roles semánticos, porque hay bastante grado de coincidencia entre los argumentos que normalmente etiquetaríamos con roles semánticos y los participantes en eventos de dominio abierto. Entonces, las hipótesis que quiero contrastar son dos principalmente. La primera sería que una clasificación verbal automática revela patrones de comportamiento verbal que son útiles a la hora de etiquetar participantes en eventos. Y la segunda hipótesis es que los datos que tenemos dentro de esta clasificación verbal automática son representativos, al menos parcialmente, de un comportamiento verbal más general, más global. Por lo tanto, usando un criterio de similitud, podríamos de alguna forma extrapolar información acerca de participantes en eventos encabezados por verbos dentro de la clasificación a verbos que estén fuera de la clasificación. Esto tiene que ver un poco con las limitaciones inherentes de las clasificaciones, que es que no nos aportan información acerca de aquello que está fuera de la clasificación. Bien, respecto a los recursos que voy a usar, estoy usando el corpus Sensen, que es un corpus del español que tiene unas 25.000 frases anotadas a nivel morfosintáctico y con roles semánticos y pertenece al dominio periodístico. Y en cuanto a la metodología, el primer paso sería usar la información disponible del corpus para caracterizar los sentidos verbales y quizá también usar información que nos provean etiquetadores automáticos, como lo que esté disponible en Freelink, por ejemplo. Después, a los sentidos verbales caracterizados lingüísticamente, les aplicaríamos un algoritmo de clustering para crear diferentes clases verbales, teniendo en cuenta crear clases verbales diferentes con clasificaciones verbales diferentes con diferente número de clases y diferente información lingüística que se haya tenido como criterio. En este punto tengo que decir que los primeros experimentos los he hecho con Camins porque es un algoritmo muy genérico que usa todo el mundo. Pero bueno, Camins lo que tiene es que requiere que los datos tengan una estructura concreta para funcionar bien y ahora mismo estoy mirando otros algoritmos que no tengan estos requisitos tan claros. Y el tercer paso sería la evaluación. Entonces, haremos dos tipos de evaluación. Una evaluación intrínseca, para ver cómo de coherente y robusta es la clasificación, y una evaluación extrínseca en la aplicación. Respecto a la evaluación intrínseca, no usaremos una clasificación verbal manual, porque al fin y al cabo el objetivo no es parecerse a ella, sino que usaremos pares de verbos similares argumentalmente y pares de verbos similares y disimilares argumentalmente. Con argumentalmente me refiero al mapping de sintaxis semántica, básicamente. Entonces, otra cuestión en la que estoy trabajando ahora es cómo determinar cuando dos pares son suficientemente similares o disimilares, porque la similitud al final es un continuo, es decir, dónde pongo el umbral para determinarlo. Y respecto a la evaluación en la aplicación,
La idea es extraer las características lingüísticas más relevantes o más sobresalientes de cada clase y crear patrones de extracción. Estos patrones de extracción se aplicarían a frases que contengan verbos dentro de la clasificación y frases que contengan verbos que están fuera de la clasificación. Estas frases, primero, evidentemente, usando un criterio de similitud, habría que asignarlas a uno de los grupos de la clasificación. Bueno, aquí están las referencias y eso es todo. Si cualquier comentario, duda, crítica, idea, será bienvenido. Muchas gracias, Lara. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Si alguna pregunta, alguna cuestión. A mí me queda un poco de duda cuando he leído el tema de las clases verbales. ¿Qué crees que estás concluyendo? ¿Que estás teniendo algún tipo de anotación, algún esquema? O sea, que tu clasificación base a qué clasifica todo. Dame un ejemplo. La clasificación, o sea, lo que hay dentro de la clasificación serían sentidos verbales y los criterios para hacer la clasificación probaremos varios criterios diferentes y la información lingüística que asociemos a cada verbo. Pues el tipo de argumentos con los que se combina básicamente y cómo describimos estos argumentos, si son sujetos, si son objetos, si son humanos, si son... No sé, toda la información lingüística que podamos recabar. ¿Las entidades que queréis un poco...? Sí, respecto a las entidades con las que... los argumentos y las entidades con las que típicamente se combina este verbo. Hola. Primero felicitarte por que te hayas adentrado en el mundo del procesamiento del lenguaje natural para hacer tu tesis. Eso es lo primero. Y bueno, yo tengo algunas dudas porque me he leído el breve artículo que has hecho. Y entonces, por ejemplo, para ti, ¿cuáles son los verbos más frecuentes? ¿Cómo vas a identificar esos verbos más frecuentes? Los verbos frecuentes, el corpus en SEM se diseñó de tal manera que los verbos que están en este corpus aparecen también en el listado de verbos. Creo que Davis tiene un listado de verbos frecuentes o que ha sacado de sus corpus o tal. Y ya, vale, perdón. Y son verbos que aparecen en este listado. O sea, se ha tomado originalmente la fuente es Mark Davis, creo. ¿Cuántos verbos son más o menos? Son 250 lemas y son unos 1000 sentidos aproximadamente. Dentro de la similitud, porque vais a usar otro algoritmo de clustering, ¿cuántos grupos piensas prefijar? No voy a prefijar grupos porque esto no lo sabemos. Se trata de descubrir grupos y estructuras. O sea, la idea es probar con diferente n grupos, vaya. Perfecto. Bueno, ¿habéis probado en compararlo utilizando técnicas de aprendizaje supervisado? No, la verdad es que no hemos pensado en compararlo, pero quizás sería interesante también ver... No, claro, usar una cosa. Compararlo, usar como baseline o de alguna manera. Entonces, viendo que a lo mejor no prefijáis, ahora está muy de moda el tema del deep learning. No sé si has visto lo del Word2Vec. Sí. Pues nada, pues a lo mejor intentar hacer una comparación, como también hay medidas de similitud entre palabras. Sí, de hecho también sería interesante ver cómo quedan los verbos, cómo quedan las clases verbales, teniendo en cuenta información lingüística estrella de corpus y cómo quedan si lo que tenemos en cuenta son lemas caracterizados como word embeddings de alguna manera. Muy bien, pues felicitarte de nuevo y creo que por lo menos lo tienes orientado. Veremos los resultados y a ver si el año que viene presentas algún artículo aquí. Gracias. Muy bien. Sí, quería preguntarte por el dataset, entonces son 25.000 oraciones, ¿verdad? Sí. ¿Esto es suficiente para los experimentos? ¿No consideras que es suficiente? Yo no sé. ¿Tienes una estimación? Espero que sí. Sí, yo sé que, bueno, también está el corpus áncora, que también está anotado a diferentes niveles, que quizá también podría usarse. Lo que pasa es que, claro, son criterios de anotación diferentes. ¿Pero has pensado, por ejemplo, en expandirlo semiautomáticamente, como aprender un clasificador y luego en el 25.000 y luego ir tratando de...? Sí, también sería interesante usar herramientas como Freeling, por ejemplo, para anotar frases y poder aumentar el número de ejemplos. Quizás sería otra opción si vemos que estos 25.000 frases no nos dan buenos resultados y mirar a ver si es por el número de frases o por qué. Sí.
¿Hay otra pregunta por allí? Sí, no, más que una pregunta, una sugerencia. Además de Sensen y Áncora, existe al menos otro proyecto sobre el ADS. español que es ADS, no Sí. sé si lo conocías, Sí, lo conozco. porque te puede servir de ayuda o como lo curso de que entrenamiento o como referencia. Pasa que no sé si o sea, ¿se puede usar libremente o...? Cuando yo trabajaba en él, teníamos problemas de copyright, porque los textos que utilizábamos tenían copyright. Ajá, No sé vale. si ahora sería posible Vale, sí. descargar el corpus. Ujú. Sé que existe, pero nunca he visto que fuera... O sea, no sabía que fuera públicamente accesible. Gracias. Hola, interesante el proyecto. Tengo una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, ¿qué diferencia hay con FrameNet, que ya han trabajado todo esto? Igual no lo he entendido bien o no sé si va por ahí. Bueno, Frame al final es... Bueno, tiene frases anotadas igualmente. Lo que pasa es que los verbos no sé si están organizados en clases. No lo sé. Me parece que no están organizados en clases. Sí tienen sus correspondientes roles y demás. La idea aquí sería explotar un recurso, una taxonomía, un recurso léxico en vez de, aunque esté creado a partir de un corpus, ver hasta dónde podemos llevar este recurso léxico, hasta qué punto se puede explotar. Ajá. Vale, y la sugerencia, bueno, como se ha comentado, si vas a llegar al deep learning y aplicar semántica distribucional, que realmente esos corpus son muy pequeños. Deberías irte ya a corpus a la Wikipedia y cosas realmente muy grandes para poder extraer información del contexto realmente útil. Solo es. Sí, para crearlos, si finalmente uso Google Embeddings, para crearlos probablemente tendría que entrenar sobre un corpus mucho más grande, claro, y luego aplicarlos a ello. Gracias. Vale. Pues muchas gracias, Lara, por tu presentación. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente trabajo de tesis que se va a presentar va a ser análisis de sentimientos a nivel de aspecto y estudio de la negación en opiniones escritas en español. Es un trabajo que está desarrollando Salud Jiménez Zafra en la Universidad de Jaén. Y ella nos va a explicar brevemente pues, su línea de investigación y su tesis doctoral. ¿Vale? Cuando quieras, Salud. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Salud María Jiménez Zafra y actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Jaén, que está siendo dirigida por la doctora Maite Martín Valdivia y por el doctor Luis Alfonso Ureña López. Bueno, pues en primer lugar voy a explicar los motivos que llevaron a la elección de este tema para el desarrollo de mi tesis. En segundo lugar, los antecedentes. A continuación, la investigación que proponemos y, por último, la metodología que vamos a seguir. Pues bien, como todos sabemos, la posibilidad de generar e intercambiar contenido a través de la web ha provocado un gran interés por conocer las opiniones que se comparten en este medio. Estas opiniones se han convertido en una fuente de valor incuestionable, tanto para las estrategias de marketing como para los propios consumidores que, antes de comprar un producto o contratar un servicio, buscamos en Internet para conocer las opiniones de otros usuarios. Incluso esta información se está utilizando también pues, para predecir los resultados de unas elecciones o el éxito de una película. Pero el problema se encuentra en que, ante tal cantidad de información, el usuario muchas veces se ve desbordado y no sabe muy bien seleccionar la información que resulta de su interés. Entonces, para solucionar este problema, surge la minería de opiniones, también conocida como análisis de sentimientos, que tiene como objetivo detectar la información subjetiva de un texto y clasificarla. La comunidad científica lleva varios años trabajando en este tema, pero todavía hay algunos frentes abiertos que requieren un estudio profundo. Entonces, consideramos que un correcto tratamiento de estos fenómenos pues, supondría un avance importante en el área. Este es uno de los principales motivos que han llevado a la elección del tratamiento de la negación y del análisis a nivel de aspectos para el desarrollo de la tesis. ¿El motivo de elegir el español como idioma? Pues se debe a que la mayor parte de la investigación se ha realizado sobre opinión escrita en inglés, ya que es la lengua más utilizada en la web y la que cuenta con mayor número de recursos y herramientas disponibles, pero cada día la presencia de otro idioma en Internet es mayor. Entonces, lo que pone de manifiesto que es necesario también tratarlo. En concreto, hablando del español, pues es la tercera lengua más utilizada en la web y la segunda lengua con más hablantes nativos, por lo que consideramos que sería un tema de interés.
Bien, con respecto a los antecedentes, pues como he dicho, la mayor parte de la investigación se ha centrado en inglés. Con respecto al tratamiento de la negación, las primeras aproximaciones empezaron en el año 2001 y sugieren métodos relativamente sencillos como añadir not a las palabras que aparecen próximas a elementos negadores. Posteriormente, en el año 2002, se propone un enfoque similar, pero considerando que el ámbito de la negación va desde el término negativo hasta el primer signo de puntuación. Posteriormente, en el año 2004, se da un paso más allá y se empiezan a tratar también intensificadores y atenuantes, y además se propone el primer modelo basado en puntuaciones, aunque este no llegó a implementarse hasta el año 2006. En el año 2005 se propone un método muy conocido por todos, que es el de la ventana de tamaño fijo, y el que creo que más utilizado en los sistemas de análisis de opiniones, ya que es el más sencillo. Y en los últimos años pues, se están proponiendo sobre todo métodos basados en reglas lingüísticas a partir de árboles de dependencia. Y ahora, en lo que respecta al español, el primer trabajo del que tenemos constancia se presentó en el año 2009 y propone también el tratamiento de la negación a partir de reglas basadas en la categoría gramatical de las palabras adyacentes a elementos negadores. Y en los últimos años los métodos que se están proponiendo también siguen más o menos esta línea de la definición de reglas lingüísticas, pero también basada en árboles de dependencia. Con respecto al análisis a nivel de aspectos, pues la mayor parte de la investigación también se ha realizado para opiniones escritas en inglés y tiene como objetivo pues, detectar los aspectos relacionados con la entidad de estudio y clasificarlos. Los métodos más empleados para identificar los aspectos de la entidad de estudio, como pueden ser, por ejemplo, pues, la limpieza, el personal o el servicio de un hotel, han sido sobre todo la extracción basada en nombres frecuentes, la extracción basada a partir de palabras de opinión, el uso de métodos de aprendizaje supervisado y de modelos basados en identificación de temas. Y en lo que respecta a la identificación de las palabras que se utilizan en concreto para hablar de esos aspectos, casi todos están basados en métodos de aprendizaje supervisado, métodos basados en distancia o en analizadores de dependencia. En los últimos años parece ser que se estaba mostrando un especial interés por este tema. En la edición 2014 del Workshop SEMEVAL se propuso por primera vez una tarea para tratar este tema y en la investigación en español está empezando a tomar fuerza. Ya los que se hayan presentado al TAL lo sabrán, que se propuso por primera vez el año pasado una tarea para tratar el análisis de aspectos en TUI en español. Bueno, con respecto a la investigación propuesta para el tratamiento de la negación, la idea es reproducir los enfoques más utilizados en inglés, generar un corpus en español que nos permita probar los sistemas desarrollados para ver las ventajas e inconvenientes que tienen, definir un modelo de reglas sintácticas a partir de árboles de dependencia y realizar una combinación de diferentes métodos para elegir la estrategia más adecuada para cada negador. Y en lo que respecta al análisis a nivel de aspectos, la idea también es reproducir los enfoques más utilizados en inglés, desarrollar un corpus que nos permita probar los sistemas desarrollados y experimentar también con técnicas de cross-lingual. Y por último, pues la metodología es la que podéis ver aquí, que consiste en estudio y revisión del estado del arte, generación de corpus que nos permitan probar los sistemas desarrollados, adaptación de los modelos existentes en inglés para ver cómo funcionan en español, desarrollo de prototipos que nos permitan evaluar y experimentar con estos modelos y, por último, pues poner a disposición de la comunidad científica los resultados obtenidos. Y bueno, esto es todo. Cualquier pregunta, sugerencia que queráis hacerme. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de sugerencias, preguntas. Pues enhorabuena porque lo tienes bastante definido, encaminado. Además he visto que has hecho un estudio del estado del arte bastante concienzudo, que creo que es importante empezar haciendo eso, haciendo bien las cosas. Y si acaso en el estado del arte, en la parte de negación, sí, no he visto que hayas citado que hay un trabajo que se ha hecho bastante famoso de Manning,
que utiliza un tribank anotado con sentiment, se llama Stanford Sentiment Tribank, y con redes neuronales y tal, y que una de las conclusiones que obtuvieron es que parece que consigue tratar muy bien la negación. Vale, pues lo tendré en cuenta, muchas gracias. Tienen también anotados hasta dónde alcanza, cuál es el alcance de las negaciones en esos tribanks. Entonces, independientemente de que lo hagáis por redes neuronales o mediante reglas, que es lo que se plantea, como recurso de entrenamiento te puede venir bien. Muchas gracias. Y luego, por hacer también un poco de autopublicidad, en la parte de los aspectos, en mi tesis, cuando yo hice la tesis, se hablaba de características en vez de aspectos. Y quizá era un poco distinto porque se refería más era como más explícito, ¿no? Y ahora los aspectos es una cosa un poquito más abstracta. Pero sí que tiene cierto parecido, y nosotros durante el desarrollo de la tesis hicimos un dataset de varios dominios en el que hay anotados a nivel de características, que son parecidos a los aspectos, opiniones. Entonces, aunque ¿y qué dataset vais a hacer vuestro corpus, este es en inglés, ¿vale? Ah, en inglés, claro. En español, sí. Pero a lo mejor para validar alguna de las técnicas que hagáis, o como sí, también para habéis trabajado la técnica de cross-lingual, exactamente, sí. Quizás te pueda servir. ¿Y qué corpus es? Bueno, el nombre no sé porque lo pusimos sobre la marcha. Pero lo tienes, vamos, lo tenemos en el repositorio de la red Team. Si buscas por el grupo nuestro Itálica, vale. Un nombre, no sé, Opinion Feature Base, Opinion Corpus, Dataset, algo así. Nada. Vale, gracias. Hola. Bueno. Bueno, sumarme a la enhorabuena, tiene muy buena pinta el trabajo y tal y como lo habéis planteado, muy detallado. A mí me gusta. Gracias. Es más que una propuesta, una pregunta. Sí. En cuanto al aspect based, no tampoco he leído demasiado sobre el tema, sí. Adelante, pero no he visto nada sobre los dominios, quizás porque también me pilla aquí de cerca con el trabajo, los trabajos de Fermín y eso. Pero como, no sé, cada vez que veo aspectos es como que están libres de dominio o como si hubiera para todo, y como una de las cosas que vimos en los trabajos de opinion mining que ya hemos hecho era que había características, aspectos que dependían mucho del dominio. El hecho de que tú opinase de una forma, eso sería positivo o negativo, depende del dominio en el que te moviese. No sé si habéis pensado o planteado eso, o se queda fuera de... Claro, sí, hombre, influir está claro que influye. Pero todavía no hemos realizado experimentos basándonos en el dominio, ¿sabes? Bueno, tenemos hecho ahora, en la estancia que estuve allí en Italia, que vamos, te lo he comentado antes, nos centramos en un corpus de hoteles que generamos. Y claro, entonces, a partir de ahí, para la identificación de aspectos, sí tienes que tener en cuenta que se trata del dominio de hoteles para poder... Pero a la hora de clasificar la opinión, que supongo que será a lo mejor a lo que tú te refieres, para el tema de las palabras de opinión, no hemos realizado ahora mismo ningún estudio que se centre en la clasificación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Vale, yo tenía una curiosidad, veo que sí. Lo tenéis todo también muy bien definido, que vas avanzando. ¿Tenéis algunos resultados preliminares ya de tu línea de investigación? Sí. ¿Puedo que comentaras si tenéis algunos? Sí, por ejemplo que... ¿Y cuál es la sensación? Porque el tratamiento de la negación es un problema muy complejo. Muy complejo, sí. Tenemos hecho un estudio, en concreto realizado sobre unos 60.000 tweets, creo que se puso disponible como el corpus del TAD del año 2014, ¿no? En el que se realiza un estudio estadístico sobre si existen diferencias significativas entre aplicar la negación y no aplicarlo. Y efectivamente se demuestra que existen diferencias. Para ello se ha utilizado un test estadístico que es el test de McNeman, que permite determinar si existen diferencias en la medida de una variable observada en un conjunto de individuos antes y después de un suceso. En nuestro caso, el suceso de antes sería sin tratamiento de la negación, el de después con tratamiento de la negación, y la variable observada pues sería la polaridad. Y se concluye que sí, que efectivamente existen diferencias. Y centrándonos en las opiniones que tienen partículas negativas, porque son en las que realmente se produce la diferencia, nos sale una mejora de un 19%, algo así. Muy bien. O sea que el trabajo ya está encaminado. Muy bien, por la senda correcta. ¿Alguna cuestión más, Joan?
Ante todo, felicitarte por el trabajo, que me parece que está muy bien encauzado y sabes hacia dónde vas. Gracias. Dos cosillas que sí que quisiera comentarte. Primeramente, ¿cómo tenéis pensado la detección de los aspectos? Porque, como ya bien decían, es algo que es un poco difuso. Porque estar hablando de la limpieza, no específicamente tengo que mencionar la palabra limpieza, ¿sabes? Entonces, ¿cómo tenéis pensado lidiar con eso? Vale. Las diferentes variantes que puede tener para estar refiriéndonos a la limpieza en este caso. Y la segunda pregunta es si los aspectos de alguna manera también tienen mucha semejanza con el tema de los atributos. Sí, que una entidad tenga ciertos atributos, no siempre un aspecto es un atributo, o mejor, un atributo es un aspecto. Y por la segunda, primero me responde la primera y luego la segunda. Y mi sugerencia desde ese punto de vista es que cuando coincide un atributo con un aspecto, sí que estaría muy bien reutilizar los recursos que ya están disponibles en lo que es DBpedia y todo el Open Data, de modo que ya tengamos toda una taxonomía, toda una red semántica que te da no solamente la limpieza, sino también ciertos atributos que puede haber dentro de la limpieza. Entonces, sí, intentar hacer una alineación y tener un conocimiento más exquisito de lo que estamos realmente valorando en la opinión. No sé si te he liado con Sí. tantas cosas. Bien, entonces, bueno, con respecto a la pregunta que me has hecho, ahora mismo las experimentaciones que hemos hecho se han basado en la utilización, una de ellas se ha basado en la utilización de una bolsa de palabras con características, con aspectos del dominio en concreto, y otra de ellas ha sido utilizando un método de aprendizaje supervisado, el método de Conditional Random Field. Entonces, claro, también todo depende de si quieres detectar lo que son los aspectos concretos o las categorías. Si te interesa más el tema de las categorías, como por ejemplo puede ser en un hotel, te interesaría el tema de la limpieza, de la comida, más que referirse en concreto pues a un plato de comida, que eso ya sería un análisis de grano fino en vez de grano grueso. Entonces, en líneas generales, para eso es más fácil utilizar un método de aprendizaje supervisado. Ahora, si ya queremos detectar aspectos concretos en vez de la categoría general, pues ya sí tendríamos que irnos mejor a, como bien has dicho tú, una taxonomía y utilizar otros recursos que ya hay disponibles, ontología y... Es que sí que pienso que muchos de estos atributos que se están comentando día a día en las redes y todos estos foros sí que obedecen aspectos. Sí. Y muchas veces no lo sí, en general no están clasificados. Si estamos definiéndonos a lo mejor lo buena que está la comida y lo exquisito que está la presentación, entonces a lo mejor obedece a los aspectos, a lo que es calidad del servicio y también a limpieza también, de alguna manera, pues que la presentación está muy bien, que es algo que llama la atención. Entonces un poco que yo creo que es una línea que se ha trabajado muy poco, lo que es la detección del aspecto como semántica en sí. Y por ahí iba mi pregunta, si cómo la detectamos y hasta qué punto de profundidad de análisis estamos llegando para detectarla y también reutilizar los servicios que ya hay. Gracias. Gracias. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, luego tenemos más tiempo para interactuar con Salud. Vamos a pasar a agradecerle a Salud de nuevo la presentación de su trabajo. Vamos a pasar ahora al tercer trabajo de tesis, que es Elaboration of a Protocol to Support Chinese-Spanish Translation, an approach based on a parallel corpus annotated with discourse information. El estudiante de doctorado es Su Yuan Cao, de la Universidad de Pompeu Fabra, de Barcelona. Good afternoon, everyone. My name is Cao Shuyuan, and I'm a PhD student from Barcelona, Pompeu Fabra University, and I work with my supervisors, Ilya Dagunia and Nulia Bed. This PhD research is a comparative discourse analysis between the language pair, Chinese and Spanish. And for our study, we have a main objective and two specific objectives. The main objective is to develop a protocol, including guidelines, to correctly show the discourse information for human translation and machine translation between the two languages. And for the specific objectives, one is to contrast the discourse
produced in Chinese-Spanish parallel tests in order to describe how discourse information can be formally expressed in both languages, and the second is to establish the types of differences between the discourse in Chinese and Spanish. And the hypothesis of our study, one is the similarities and differences between the discourse produced in Chinese and Spanish have to be modeled in the framework of the rhetorical structure theory. For instance, discourse segmentation, position of discourse markers in nuclei and satellites, and the discourse relations. And the second hypothesis is the discourse information should be considered for both human translation and machine translation between this language pair. And to carry out our study, firstly, we will find a parallel Chinese-Spanish corpus and use RST to annotate it. Particularly, we will annotate elementary discourse units and also known as EDUs, and the discourse relations and the discourse structure. And then we will compare annotated discourse structures in Chinese and Spanish, and also we will following a qualitative method proposed by Ilusqueda, Tacuña, and Taboada. And that's all. Thank you. Thank you very much, Sujuan. Any comments, questions? Thank you for the presentation. I read your paper. It looks to me very natural to think that we should take into account discourse information for applying in tasks such as machine translation and other tasks. So that's, I think it's natural. But what I would like to know a little bit more is about what experiments, because it seems natural that you will do, that might improve human and machine translation. But I am concerned about what type of experiments you will carry out in order to prove that actually adding such information can lead to a better translation. That's one thing that you should look into. The other thing that we need to consider is that obviously if we have human annotated data, that's great, because linguistics will annotate the corpus. In Chinese and in Spanish, we will have the parallel corpus. But when we go to automatic translation, for example, we will not have anymore the human pre-annotating the corpus for us to translate. That will be automatic. So I wonder how much the error that rhetorical parser makes in one side of the corpora will, how the errors will be transferring to the other side, and we will get, I don't know if a better or not better translation. So those are my concerns. So the hypotheses, I think that they are interesting, what you postulate here. But the question is what experiments, what things are you going to do to demonstrate that really this is the topic that will give you a PhD? Okay, thanks for your question. And just as I had mentioned before, I will annotate our parallel corpus. And for annotating this corpus, we will use the RST tool, which is especially designed for the RST analysis. And at this moment, we just use this one experiment to carry out our research. And maybe further, when we have the annotated results, and we will apply these results to the machine translation, maybe at that time we will use more experiments or tools to carry out, to continue our research. Thank you. Emilio? It seems that it is mainly oriented to human translation, to learn some rules for human translation. But do you have some idea to for example, to find automatically some from corpus some pattern of translation, not that a priori defined by you, but automatically obtain other kind of similarities between discourse annotation? Okay, thank you. Actually,
The most difficult part for our research is the corpus, because after very huge work, we find that the parallel corpus, Chinese, Spanish, there is no corpus likely, so we have to find some resources to build a Chinese-Spanish corpus. So for the automatic translation corpus, at this moment, I don't think it exists. Thank you. Any other comments, questions? Yeah, thanks for the presentation. My question would regard how then you would use this discourse information in translation. So as you were going along with the presentation, I was trying to ask myself, how could this be done? So I thought about two ideas, which maybe my question then will be how you think you will do it. But before I'll tell you what in my mind, you were going along what I thought about it. So one way would be if you have a hierarchical phrase-based system, instead of using the parsing structure, which is commonly used, using the rhetorical structure, the parsing of according to the rhetorical structural theory. The other would be, as you are building the translation hypothesis, if the discourse annotation can be compared between the source and the target, would it make sense to have a feature that tells you how much of the discursive nature of the source is being preserved in the target? Thank you. Okay, thanks for your questions and suggestions. Actually, the RST has been applied to many different areas of study, such as parsing, text summarization, evaluation of machine translation, because we have just started this research, and I think when we obtain the annotated results, maybe we will enter for the parsing or evaluation of machine translation. This is, at this moment, my supervisors and I think the most possible line that we will enter. Thank you. Okay, thank you very much to Joan. El siguiente trabajo que va a ser presentado está realizado por la doctora Miriam Hernández de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de Ecuador, y ella nos va a presentar su trabajo de tesis titulado Concept Corpus, análisis de contexto de citas para detectar función, polaridad e influencia. Mi nombre es Miriam Hernández, trabajo en la Politécnica Nacional de Quito, Ecuador, y estoy haciendo la tesis de grado con mis directores Patricio Martínez Barco y José Gómez. En este punto, bueno, mi presentación definitivamente no era para 5 minutos, así que voy a pasar algunas un poco rápidamente, pero la estructura de la presentación, primero la motivación, por qué se realizó el trabajo, que está prácticamente terminado, las hipótesis bajo las cuales lo hemos desarrollado, el esquema de clasificación que proponemos, los problemas que tiene el anotar un corpus de la manera convencional en el área de referencias bibliográficas, y una estrategia que desarrollamos para mejorar el acuerdo entre anotadores, que es un punto muy importante dentro de la anotación de este tipo de corpus, y los resultados que tenemos. Bueno, la tesis tiene algunos otros puntos, me voy a centrar un poco en la parte de la metodología de anotación. Los antecedentes, partimos del análisis de citas que normalmente se realiza basándose en la medición de la frecuencia con que se realizan referencias a un trabajo determinado, a partir de información que se obtiene en la web. Ejemplos de esto, el H-index, el co-citation, el PageRank, distintos índices que califican a los autores y califican a las revistas con sus medidas de impacto. Obviamente la aplicación es
muy útil porque permite obtener una imagen general de las comunicaciones científicas, tanto a nivel de autores como a nivel de medios de difusión, pero tiene el problema que ha sido justamente motivo de debate por mucho tiempo, de que todas las citas se consideran iguales, no existe ninguna caracterización, ninguna diferencia entre una cita positiva, una cita superficial o una cita que sea crítica o negativa. Como digo, eso ha hecho que a partir de 1960, 1970, existan movimientos que cuestionen este tipo de evaluación, que sin embargo son soportadas o son apoyadas por las personas o por las instituciones que generan este factor de impacto, como vamos a ver, y existen posiciones en contra de muchos sectores científicos. Recientemente se encontró que revistas brasileñas, por la presión de tener un factor de impacto en JCR alto, estaban realizándose menciones entre ellos con un acuerdo previo. Y esto obviamente aumentaba el factor de impacto de esas revistas, pero un algoritmo de JCR los descubrió y estas revistas, no eran solo 4, sino creo que eran como 7 u 8, terminaron siendo eliminadas o suspendidas del JCR por un tiempo. Obviamente los editores de las revistas, este editor de la revista Clinics, considera que es injusto desde el punto de vista inicial de que la forma como está calculado el factor de impacto realmente es una mala manera de juzgar el trabajo científico. Últimamente el Premio Nobel de Medicina, Randy Shegman, decidió pedir a la comunidad científica que haga un boicot a las revistas de alto impacto, porque considera que los métodos como se calcula o se evalúa este impacto son una influencia tóxica que introducen una distorsión, de tal manera que un artículo, la cita textual, un artículo puede volverse altamente citado porque es buena ciencia o simplemente porque es llamativo, provocativo o incorrecto. Otro investigador dice que para los índices de impacto es bueno que se hable de ti, no importa si se habla mal. De hecho, si se habla mal, probablemente tienes un factor de impacto mayor. Pero la posición de revistas del Thomson Reuters, del Journal Citation Reports, es hasta que algorítmicamente se pueda medir el motivo, simplemente vamos a continuar midiendo el número de citas para evaluar el impacto. Entonces, realmente la presión, esto pasémoslo un poco rápido, la presión es alta tanto para los investigadores como para las revistas para publicar y publicar en revistas de impacto, porque obviamente eso tiene que ver con decisiones de que le contraten o no, de que le aumenten el sueldo, de que le promuevan, etc. Pero definitivamente no todas las citas son iguales y hay que diferenciar entre ellas, y para eso hay que utilizar Citation Context Analysis, que es un término acuñado por Small 1982. Las aplicaciones de Citation Context Analysis, bueno, primero que nada es el análisis léxico, sintáctico, semántico, no solamente de la oración que contiene la cita, sino también de las adyacentes. Tiene distintas aplicaciones y todas requieren de clasificación de función, de polaridad, para poder sacar la evaluación de impacto, en nuestro caso, en nuestra aplicación, y requieren un corpus anotado usando un esquema apropiado. Hipótesis anteriores eran que en cuanto a un buen esquema de anotación y un voluminoso set de datos, eso era lo que se requería para un modelo de clasificación de citas apropiado, pero obviamente los resultados son pobres porque no se ha desarrollado el voluminoso set de datos, porque la anotación manual es costosa, es difícil conseguir que sea reproducible y confiable, la anotación automática provoca o produce resultados también bastante pobres. Entonces, nuestra hipótesis es básicamente que no es esencial tener abundantes datos anotados, sino que se debe anotar semánticamente, con precisión y con un corpus como el que desarrollamos con 2092 citas anotadas, se puede lograr resultados bastante buenos, que de hecho obtuvimos una
clasificación automática con resultados sobre 0.85 para F macro. Entonces, como ya prácticamente estoy pasándome, solamente les muestro el esquema de clasificación con 3 niveles, función, polaridad e influencia. El problema de la notación convencional, en donde las guías de entrenamiento no son suficientes y se tiene un acuerdo entre anotadores bastante bajo. Nuestra estrategia, una etapa de preanotación, donde se marcan palabras claves relevantes a la cita y etiqueta semántica para formar modelos mentales de manera guiada, y pasemos directamente a los resultados. Resultados de otros autores son menores a 0.5 para granularidad media. Nuestro corpus tiene alta granularidad porque se hace una combinación justamente entre los 3 niveles de función, polaridad y la parte de la anotación con patrones, y se tiene un acuerdo entre anotadores para función con un kappa de 0,862, que es muy alto. Si se considera que con 0,8 se tiene un acuerdo casi perfecto, y para polaridad de 0,912. Eso solamente para asegurar la confiabilidad y reproducibilidad de la anotación en el corpus. La comparación con preanotación y sin preanotación demuestra que la estrategia que pusimos para la metodología de anotación da resultado, y básicamente es eso. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para 1 o 2 cuestiones breves. Bien, felicitarte por la exposición que has hecho y por el trabajo. Yo diría más bien que lo que has presentado, más que un resumen, diríamos, o proyecto a una tesis, es ya una tesis, claro. Claramente está muy trabajada. A medida que he leído el documento que presentas, todas las sugerencias que podían acudir las tenías luego resueltas a lo largo del trabajo, lo cual me hace pensar que lo tienes muy avanzado. Sí. Realmente defiendo el día lunes. Sí. O sea que espero que sí. Pues se nota bastante. Okay. Bien, entonces veo que lo tienes muy avanzado. Algunas citas te podría decir, pero supongo que también lo tendrás hasta impreso. Sí. El documento. Así Bien. es. Entonces lo único es, ¿has hecho algún trabajo respecto a darle pesos a las citas frente, diríamos, al etiquetado que se propone en la metodología? ¿Pesos para evaluar la influencia? Sí. El nivel de influencia que estamos clasificando es superficial, negativo y significativo. Es decir, primero usamos un algoritmo y luego usamos aprendizaje de máquina. Pedimos a investigadores que nos anoten sus propios textos con sus propias citas y califiquen las citas, el impacto en su artículo, y eso utilizamos para entrenar. Utilizamos un algoritmo SVM y logramos clasificar en esas 3 categorías. Como trabajo futuro esperamos que se pueda clasificar en más categorías utilizando las distintas funciones que presentamos en nuestro esquema. Muchas gracias por la presentación, trabajo muy interesante. Estoy asombrado con los resultados, así que me gustaría tener una copia de la tesis, si me puedes enviar. Por supuesto. Porque nosotros estamos también trabajando en Citation Analysis, tenemos resultados muy bajos en Agreement. En lo que tú has mencionado, de que se obtienen 0,50 o algo por el estilo. Nosotros estamos en esos números. Entonces quería conocer un poquito más sobre la metodología, leer un poquito más de la metodología que se ha aplicado para subir el Agreement. Sí. Quería tener una copia electrónica. Claro que sí. Sí. Al principio justamente tuvimos que desarrollar algún tipo de estrategia porque estábamos totalmente descorazonados con unos resultados muy bajos, menores al 0.5, porque en citas es muy difícil encontrar la clasificación, y con la metodología que desarrollamos y la preanotación y ayudar de una manera guiada a que se formen patrones mentales comunes entre el diseñador del esquema y los distintos anotadores, se logra realmente resultados muy buenos. Sí, yo quería hacerte una pregunta sobre si habéis pensado hacer anotación crowdsourcing en lugar de hacerlo ahora como lo habéis hecho, porque lo han hecho 3 anotadores, ¿no? Sí. Si habéis pensado en el futuro, para hacer el corpus más grande, utilizar anotación
Claro, la tarea debería simplificarlo un poco más. O sea, no sería en cuestión de decir la nota esta cita con todos los niveles que tenéis, sino simplemente dividirlo en pasos pequeños, como una tarea sería positivo, negativo o no influyente, y otro la función, otro la vector de influencia, si habéis pensado en hacer anotación. Porque en realidad no creo que sea... Como trabajo futuro, sí. Sí, sería interesante. Estamos desarrollando, bueno, no todavía, pero tenemos planteado una herramienta para anotación por web, para que toda la comunidad anote y ayude. Obviamente tiene que pasarlo por filtros para que se mantenga la calidad del corpus actual. Y otra cosa que quería consultarte, si habéis pensado cómo vais a utilizar toda esa información para al final obtener una información general sobre la cita. O sea, la misma cita aparece en 30 artículos y en cada artículo tendrá una polaridad, una función, una valor de influencia. Si habéis pensado cómo combinar toda la información, si vais a tener en cuenta las diferentes fuentes de dónde proviene, o si el autor tiene artículos en común con la cita, o si son citas más antiguas, porque a lo mejor citas más antiguas van a ser más positivas que negativas. Claro. Supongo que si alguien cita un artículo de 1950 es como algo de una fundación, no se van a quejar tanto. Como si habéis pensado alguna forma de aglomerar toda la información para obtener cuál es el valor final de la cita. Como trabajo futuro está interesante. Gracias por la sugerencia. Sí. Raquel y Héctor, y ya no hay más tiempo para preguntas. Héctor y Raquel. Enhorabuena por el trabajo, me ha parecido muy interesante y muy útil para la ciencia en general. Y la pregunta que yo tengo es casi más una curiosidad, es cómo puede ser, los casos que se han estudiado, que un artículo que sea malo o incorrecto o que sea criticado alcance un número relevante de citas como para que lo queramos analizar. Esa sería la primera. Y la segunda era un poco si se había analizado también el dar más valor a citas que hace un autor que tiene más citas, por ejemplo. De la primera pregunta es un estudio de Radicki, el que mencioné, la persona que mencioné. Él hace un estudio y justamente comprueba que citas criticadas son las que tienden a tener más menciones porque generan controversia y por eso el título del artículo en donde él presenta sus resultados dice justamente: no hay mala publicidad en ciencia, es bueno ser criticado porque te mencionan y te referencian, aunque no sea más que para decir que estás equivocado, pero te mencionan, y si es que no se califica de alguna manera a esa cita, pues va a tener un índice de impacto alto, con un trabajo que obviamente parecería que tiene problemas. Y respecto a la segunda parte, realmente igualmente sería interesante para un trabajo futuro. Bueno, enhorabuena por haber finalizado casi tu trabajo de tesis. Y yo te quería hacer un comentario. Creo que por el artículo que he leído has evaluado solo el acuerdo entre anotadores por el coeficiente de capa. Entonces, como trabajo futuro, yo te sugeriría que utilizaras también otros coeficientes, porque el coeficiente de capa tiene sus limitaciones. Por ejemplo, es sensible a si las categorías son equiprobables o no, y también es sensible a la forma de calcular la probabilidad en que los anotadores coinciden. Entonces, te sugeriría que utilizaras, que confirmaras los resultados que te da capa con otros índices, como por ejemplo el RAN Index o incluso el coeficiente Yakar. Bueno, ya hay otros en los que puedes confirmar los resultados que has obtenido con capa. Luego también, leyendo tu artículo, he visto que extraes ciertas categorías y tú evalúas con un corpus de artículos del ACL. Entonces, entiendo que las categorías están muy ligadas al corpus con el que has evaluado, entonces quería ver hasta qué punto el método que propones o las categorías que propones son dependientes del dominio o no. En fin, es una reflexión que, bueno, por supuesto no hay tiempo para contestar, pero bueno, es una reflexión. ¿Hasta qué punto es dependiente o no del dominio de los artículos que estás trabajando? Ok, gracias. Probablemente es dependiente del dominio, porque incluso los anotadores tienen un poco de background en la parte de lingüística computacional, entonces probablemente sí. Sin embargo, tratamos de hacerle lo más general posible, y las categorías lo que sí están ligadas es al impacto, a la evaluación del impacto. Tendría más impacto una categoría basado en
que una categoría de fuente o que una categoría de utilidad. ¿Y las características? Las características tienen más que ver con el dominio. Sí, así es. Pues muchas gracias, Miriam. Muchas y gracias. Felicidades por tu trabajo. Vale, el siguiente trabajo lo va a presentar Begoña Altuna, de la Universidad del País Vasco, y ella nos va a presentar su trabajo de tesis en la línea de análisis de la información temporal en euskera. Buenas tardes, soy Begoña Altuna de la Universidad del País Vasco y bueno, voy a hablar sobre mi tesis que trata sobre el análisis de la información temporal en euskera. Entonces, el objetivo de la tesis pues, era hacer el análisis de la información temporal en euskera y para eso pues, la creación de un esquema de anotación y un corpus anotado, y luego se espera también pues, poder utilizar otras herramientas que ya han sido desarrolladas. Y sería la combinación de tanto de lo que creemos nosotros como lo que ya existe. Entonces, de los antecedentes en el campo, pues tenemos los lenguajes de marcado que empezaron con TimeX y TimeX2, que sería solo para el etiquetado de expresiones temporales. Es decir, estructuras que dan una fecha, una hora que usamos en el lenguaje. Y luego está TimeML, que recoge, o sea, que es capaz de anotar no solo expresiones temporales, sino que también eventos y las relaciones entre ellos. Luego están los corpus etiquetados y aquí podemos destacar TimeBank, que está anotado con TimeML, y Wikiwords, que está con TimeX2. Y TimeBank es relevante porque se ha traducido a muchos idiomas y es de noticias, y Wikiwords es de textos históricos sobre guerras. Luego existen herramientas de anotación manual, como podría ser CAT o BRAT, pero también existe Heideltime, que es de anotación automática. Entonces, esto, los usos de la anotación temporal sería pues, para la ubicación de eventos en el tiempo, la previsión de eventos en Twitter y ese tipo de cosas, y la creación de cronologías, como hemos podido ver esta mañana que se hace en el proyecto NewReader. Bueno, nosotros hemos desarrollado el esquema de etiquetado de EuSTimeML, que sería una adaptación de TimeML al euskera, y con esto pretendemos crear corpus etiquetados. En la primera figura podemos ver un ejemplo de anotación en el que se ve que tenemos expresiones temporales, Iasko maiatzean, que sería el mayo del año pasado, y un evento que es Eskaini ziren, se ofrecieron. Y aquí tenemos las principales, digamos, características de cada uno. Entonces, bueno, la frase sería: en mayo del año pasado se ofreció 1,4 euros por euro. Es sobre una noticia de bolsa. Entonces, también tenemos que el evento está incluido en el mayo del año pasado. Esto es el mismo sistema que TimeML, pero nosotros hemos tenido que hacer unas adaptaciones. Partiendo de que el euskera es una lengua, digamos, aglutinante, no podemos hacer como una anotación sobre tokens, porque hay más información en un token de la que en las lenguas no aglutinantes suele haber. Entonces, hemos tenido que decidir cómo anotar los sufijos de subordinación, también cómo anotar posposiciones, tanto unidas como separadas, y luego hemos tenido que adaptar los valores para tiempo y aspecto verbales. Nosotros no nos basamos en lo que podría ser presente simple, pasado simple y así. Nosotros es como dual, en euskera todo el tratamiento del lenguaje se ha hecho de una manera como dual, ¿no? Entonces, sí, no es presente, es pasado y es perfectivo, pero es no futuro. Entonces, nosotros hemos tenido que crear unos valores nuevos para ese tipo de cosas. Entonces, ahora mismo seguimos analizando las estructuras temporales en las gramáticas, en EGLU, que sería una gramática general, y luego también en otros trabajos específicos, más de morfosintaxis y más de teóricos. Luego hemos creado las directrices de etiquetado y estamos ya creando un corpus anotado. Por un lado, hemos entrenado a anotadores lingüistas que están
pues etiquetando el corpus, y eso ha servido para evaluar las directrices y para ir creando el corpus. Y por el otro lado, como veremos como aquí, pues estamos adaptando Heideltime al euskera. Entonces es un anotador automático basado en reglas, y entonces estamos creando las reglas y aplicándolas en el corpus, y esperamos que con esto podamos agilizar el etiquetado. En el futuro, pues queremos integrar los roles semánticos y también los adjuntos para el análisis de la información temporal en colaboración con otro compañero. Esto sería todo automático, y luego también queremos que esto que estamos desarrollando nosotros pase a la cadena de procesamiento del grupo de investigación, y sería otro paso más en el procesamiento de textos en euskera. Y luego también, bueno, queremos trabajar en corpus multilingües y hacer comparaciones, ya que hemos formado parte del consorcio que llevaba NewReader, y estamos trabajando con el corpus NewReader que ha sido traducido al euskera. Entonces eso, bueno, las herramientas que tenemos ahora mismo son el EustimeML, que está casi definido o totalmente definido, y sería nuestro lenguaje de marcado que vamos a seguir, y tenemos dos corpus, el corpus Fagor, que estamos usando para entrenamiento, y luego para seguir definiendo las normas de Heideltime y así, y para entrenar anotadores, o para entrenarlos, y luego el corpus NewReader, que son otros 120 artículos, y que está también en castellano, inglés y holandés. Y para la anotación manual usamos CAT, que es el CLCT Annotation Tool, y luego tenemos pues Heideltime, que estamos ahora utilizando, y que sirve para el reconocimiento y normalización de expresiones temporales. Y eso es todo. Muchas gracias, Begoña. Vale, turno de preguntas. Hola, bueno, felicidades por el trabajo. Yo quería comentarte si, igual que has comentado que para el euskera habéis tenido que adaptar bastantes cosas de TimeML, ¿habéis pensado, aparte de en expresiones temporales y en eventos, cómo podría haberse afectado el tema de links, el tema de los enlaces entre eventos y tiempo? ¿Se cambia mucho en el euskera o...? Muchas gracias por darme la enhorabuena. Y no, la verdad... De nada. Sí, no. Sorprendentemente... Vale, sorprendentemente... o no hay grandes diferencias entre lo que es el TimeML inglés o el que es el estándar y el euskera. Al final los links... sobre todo los de tiempo, pues está dentro, no está dentro, es antes, es después, no tiene mayor. Y luego los links de subordinación... Sí, más esos, ¿no? Bueno, a veces hay que... La subordinación en TimeML también es un poco... No sabría cómo decirlo, no es quizá la que nosotros desde la teoría esperaríamos, entonces muchas veces se crean unos links de subordinación que son un poco pues por darle un nombre a ese link. Entonces nosotros hemos decidido respetar la nomenclatura que usan ellos, y sí que es verdad, y que estamos ahora haciéndolo, esta semana estamos en ello, que nos parecía que los links no se decía de qué tipo eran. Sí. Entonces vamos a añadir si son causales, si son finales y así, para poder tener también esa información, sobre todo la causalidad, porque al final la causalidad también está unida con el tiempo, sí. Y se está trabajando en otras personas están trabajando también. Pero el esquema que estáis haciendo anota eventos, o sea, ¿qué decir? Es un esquema completo de TimeML, anotaría todo, ¿no? Sí. Te lo digo porque luego Heideltime, estáis usando Heideltime, que en principio está solamente anotando expresiones temporales, y vais a adaptar esa herramienta. ¿Habéis pensado en usar otras herramientas como Tipsen, por ejemplo, que usa y anota todo? Sí, más adelante esperamos hacer la anotación completa automáticamente, pero de momento estamos con esto porque también los italianos de NewReader la están usando, y entonces pues nos pareció adecuada y fácil de adaptar, sobre todo para un lingüista. Vale, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Hola, primero disculparme porque yo no sé vasco y entonces a lo mejor no puedo ver cuál es la dificultad de esto, pero yo solo 2 preguntillas por curiosidad. ¿Cuántas palabras tiene cada documento de esos corpus? Buena pregunta, no lo he sacado. Sé que el corpus favor lo he hecho yo y también habría que pedir permiso de copyright. Y tiene cada documento tiene unas 15 líneas aproximadamente, unas 15 frases, entonces podemos esperar unas 150 palabras. Y el corpus New Reader, las noticias son también de una longitud más o menos pareja, pero durante el proyecto New Reader se han anotado solo las 5 primeras frases, entonces nosotros también creo que vamos a hacer solo las 5 primeras frases, entonces sería unas 50-60 palabras por documento que podríamos, sabiendo que son más largas. Bueno, pues un buen comienzo, pero a lo mejor todas las posibles expresiones temporales no las tenéis ahí, no sé si lo habéis probado. ¿Has ido tú una a una mirándolas? Digo, pues... ¿hay trabajando lingüistas en ello? Sí, y bueno, al hacer el análisis sobre gramáticas y tal, hemos encontrado muchas más casuísticas de las que luego en realidad aparecen en textos. Entonces, pero también tenemos en cuenta lo que hemos encontrado, digamos, de manera teórica, y está también pensado para ello por cualquier eventualidad que pudiera pasar. Perfecto. Y la última cosa es, ¿vuestro nuevo lenguaje EUSTIME-ML se puede usar para otro idioma que no sea el euskera? Bueno, existe un estándar que está MML y está para varios idiomas. Sí, entonces, pero que digo, no, hay otro lenguaje en el mundo, no solo vasco, por eso te he dicho que desconozco el vasco, donde si vosotros también habéis tenido en cuenta que a lo mejor hay otros lenguajes que pudieran utilizar este. Bueno, hemos intentado yo sobre todo buscar documentación sobre el coreano, ya que es aglutinante también y no he encontrado unas directrices escritas en inglés. Entonces no las hemos podido aplicar. O sea, todo lo que nos hemos basado en la del castellano, la del inglés y la del italiano. Entonces, pues, si alguien estuviera interesado se las podríamos dar. Claro, sí. Pues nada, pues animarte que siga en esto, y la parte de la expresión temporal me parece un tema bastante interesante. Gracias. Muy brevemente, Héctor, por favor. Bueno, enhorabuena por el trabajo, y yo quería comentarte una cosa que igual te puede servir y luego una pregunta. Lo primero es que si usas el Time Bank para algo, hay una versión corregida desde el Tempeval 3 en adelante, no sé si lo sabías. Y luego la pregunta es si el EUSTIME-ML, si se podría mejor integrar en el TimeML en vez de hacer uno en paralelo, o sea, proponerlo como para que se integre en el TimeML original. Y si habéis planteado usar uno que se llama ISO-TimeML, que ya tiene la tendencia de separar lo que es la notación del texto, con lo cual el tema de que sea aglutinante igual se puede solucionar mejor. Bien. Bueno, sí, nosotros partimos de que la notación no... Bueno, lo del Time Bank, gracias por... No, usamos el New Reader porque es el más accesible que tenemos. Pero bueno, lo tendremos en cuenta. Y luego, sí, pues desde luego, si esto se puede integrar en el estándar, sin lugar a dudas. Bueno, la mayor diferencia sería que hemos creado algún valor para algún atributo, sobre todo lo de los verbos, pero luego el resto es exactamente igual que... o muy parecido al de las otras lenguas. Y sí, la notación, ahora la estamos haciendo sobre texto, porque también Heidel también lo hace sobre texto, pero bueno, desde luego cuando empecemos con ya meternos más en la morfología y tal, pues pensaremos pues poder trabajar, o sea, como no encima del texto, sino aparte. Y sí. Muchas gracias, Begoña. Vale, nos quedan 2 trabajos de tesis. El siguiente trabajo lo va a presentar Uxoa, de la Universidad del País Vasco también, y ella trabaja sobre la traducción de expresiones multipalabras del castellano al euskera. Nos va a presentar su línea de investigación, análisis lingüístico y un experimento de detección. Bueno, gracias, buenas tardes. Ya me han presentado, así que solo queda decir que vengo del grupo ISA
y que los directores de mi tesis son Itziar Raduriz y Kepa Sarasola, pero también colaboran con nosotros Arantza Díaz de Ilarraza y Gorka Lavaca. Bueno, como ha dicho Elena, mi tesis trata sobre las multiwords y su traducción. Entonces, como sabéis, las multiwords son combinaciones de palabras idiomáticas y además varían mucho de un idioma a otro. Por poner un ejemplo, estirar la pata en castellano tiene dos sentidos, el literal y el figurado, que es morir. Si intentamos traducirlo al inglés y al euskera, vemos que en inglés se dice kick the bucket, que es pegar una patada al cubo, y en euskera decimos azkenak egin, que significa literalmente hacer las últimas. Entonces, como podéis imaginar, esto da muchos problemas a los traductores automáticos y entonces se nos plantean dos retos. Por una parte está la detección de las multiwords en el idioma de origen, que en nuestro caso es el castellano, y luego está la transferencia y la generación en el idioma de destino, que es el euskera. El traductor en el que nos basamos es un traductor basado en reglas lingüísticas y se llama Machine. Por ahora nos hemos centrado en la detección de las multiwords en castellano, que es muy importante porque el método que utiliza actualmente Machine es buscar secuencias de palabras, tiene en cuenta la flexión del verbo, pero todo lo demás tiene que ir en la misma forma, en el mismo orden y tal. Entonces, detectaría bien, llevaron a cabo, hemos llevado a cabo, llevarían a cabo, todas estas combinaciones, pero ya si decimos llevar algo a cabo no lo detecta porque hemos metido un elemento entre los componentes de la expresión. Entonces, hasta ahora hemos hecho un análisis lingüístico. Por una parte nos hemos basado en un diccionario bilingüe de Luyar, de castellano-euskera y euskera-castellano, para tener una visión general de los problemas que la traducción de las multiwords nos podía suponer. Hemos extraído las combinaciones compuestas por un verbo y un sustantivo. En el caso del castellano también hemos admitido preposiciones y determinantes entre medio, y en euskera el sustantivo podía tener algún caso gramatical o alguna preposición. La conclusión general que sacamos de aquí es que la traducción es muy, muy irregular. Solo por daros un ejemplo, de las combinaciones compuestas por un sustantivo en absolutivo, bueno, por un sustantivo y un verbo en euskera, casi un 60% se traducen mediante un verbo simple, o sea, no mediante otra combinación. Como por ejemplo lan egin, que es hacer trabajo en euskera, pero bueno, es trabajar. Y luego, otras combinaciones, aunque se traduzcan regularmente desde el punto de vista de la morfología, los equivalentes no son los que uno se podría esperar. Por ejemplo, tomar el pelo en euskera se dice adarrajo, que significa tocar el cuerno, entonces no, ni tomar ni pelo. Y luego ya hemos querido llevar este análisis a un corpus paralelo y hemos hecho un análisis más en profundidad. Hemos extraído las combinaciones que ya habíamos analizado antes para obtener las frecuencias y hemos escogido las que se utilizaban más frecuentemente para añadir restricciones sintácticas, y luego hemos clasificado las multiwords según su fijación sintáctica. Hemos hecho tres grupos. Por una parte están las multiwords muy, muy fijas, como dar paso a algo. En este caso yo creo que el método que se utiliza ahora podría funcionar porque aparte de la flexión del verbo, todo lo demás se mantiene igual. Luego están, en el número 2, están las combinaciones que son más flexibles desde el punto de vista de la sintaxis, como impartir clases, se puede decir impartir una clase, la clase que han impartido. Y luego en el tercer grupo están las combinaciones que nosotros creemos que no merece la pena tratar porque son totalmente libres, como cubrir de agua, cubrir de hierba, bueno. Y luego ya hemos hecho un experimento para ver si la información que hemos añadido nos ayuda a detectar mejor este tipo de expresiones. Hemos comparado el método que utilizábamos hasta ahora y luego un método en el que hemos integrado esta información y la información que nos daba un chunker. Los resultados han sido bastante buenos. Hemos visto que obtenemos casi un 25% más de combinaciones y la precisión baja un poquito, pero sigue siendo buena, del 98%. Hemos hecho la evaluación manualmente. Y luego, por último, quiero decir que todos los resultados del análisis lingüístico están en una base de datos pública que se llama Convitzul. Y ya de cara al futuro, pues
En este momento estamos trabajando en otra extracción en la que utilizamos información de dependencias sintácticas en vez del chunker, y luego ya pues queremos hacer muchas cosas. Queremos analizar qué información tener en cuenta para la transferencia y la generación en euskera, queremos extraer y analizar más combinaciones, integrar todo en nuestros sistemas de traducción automática, hacer un análisis parecido para la combinación de inglés a euskera, y por último, si tuviésemos tiempo, pues también analizar información semántica. Y eso es todo. Muchas gracias, Uxoa. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Gracias por tu presentación. Me parece muy interesante el trabajo. Lo que quería saber era, bueno, varias cosas. Primero, para cada expresión que estás buscando, existe una expresión figurada en el otro lenguaje. ¿Es así siempre o no? ¿O puede haber una expresión figurada en castellano que no sea, No. que tenga que usarse no figurada en el otro lenguaje? No, nosotros en principio hemos extraído todas las combinaciones recogidas en el diccionario que se constituían por un sustantivo y un verbo. Algunas tienen un sentido figurado, otras, pues no sé, igual están compuestas por un verbo ligero como dar un paso. Lo de trabajo en euskera, ¿no? Hacer trabajo, ¿cómo era? Sí, hacer trabajo, que significa trabajar. Otras son colocaciones, entonces no son solamente combinaciones figuradas. Uno de los aspectos de tu trabajo es identificar estas expresiones figuradas en texto, ¿verdad? Uh-huh. Por lo que he visto, solo estás usando información sintáctica, ¿verdad? Por el momento. Sí, por ahora sí. Pero para detectar si algo es figurado o no figurado hay que ir un poquito más a la semántica, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para estirar la pata para alcanzar Todavía no tenemos ni idea. Y no tienes ninguna línea de investigación abierta como para pensar en qué contextos una va a ser figurada o no figurada? Todavía no lo sabemos. Otro aspecto es también qué experimento vas a hacer para validar que detectar las expresiones figuradas de antemano, parsear el texto y detectarlas va a mejorar la traducción automática. Y también que solo estás diciendo para este sistema en particular que ustedes tienen, pero qué tal si haces un experimento para mostrar que realmente es necesario identificar, alinear las expresiones para obtener una mejor traducción, ¿no? Ir un poquito más allá, que esto no es simplemente para este sistema en particular, sino que es realmente algo interesante para la investigación. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra cuestión, brevemente? Bueno, me parece muy interesante, al igual que Horacio, tu trabajo en relación con la dirección. Quizás no me ha quedado claro, lo estás haciendo bidireccionalmente, ¿no? Es decir, incluso la detección en euskera, ¿no? No, por ahora nos hemos centrado en la detección de euskera, ¿no? Vale, la información que te ha consultado es en relación con para la detección, la información que se utiliza principalmente, los datos lingüísticos son principalmente sintácticos, ¿no? Sí. Los que estáis utilizando actualmente. Sí. No va a incorporar información de tipo semántico con el objeto, como decía él, de poder detectar expresiones mucho más... De momento no, pero... O sea, queremos trabajarlo, pero bueno, de momento nos centramos en la sintaxis. Y el proceso inverso, lo que te comenté anteriormente, si lo intentáis también plantear, ¿no? El proceso de euskera a castellano. Sí, también tenemos intención de hacerlo, pero bueno, el sistema de traducción automática en el que nos hemos basado ahora traduce de castellano a euskera. Vale. Entonces... Sí, pero como un futuro trabajo sería la incorporación directamente de... Sí, eso es. Vale, pues muy bien. Muchas gracias. Gracias por el trabajo. Gracias. Joan. Bueno, felicitarte por el trabajo y por la visión que tenéis de mejorar este tipo de sistemas. Realmente siendo reiterativo con el tema de la semántica, que sí que hemos visto que lo has puesto al final. Y es un problema totalmente semántico el que realmente quieres resolver. Puramente, sí, en este caso, el lenguaje figurativo, si no tienes conocimiento del contexto donde se aplica esa frase, pues no tiene ese significado al que vas a traducir, vas a hacer la transición. Y sí que pienso que debería, en la escala de prioridades
debería ser una de las más importantes. Y otro punto que es muy rapidito, la precisión, la cobertura, ¿qué tal? Veo que la precisión es muy alta, pero ¿qué tal la cobertura? Es que no lo sabemos porque no tenemos un corpus etiquetado donde estén ya las combinaciones, o sea, pues esto es una combinación, esto no. Entonces no lo sabemos, solo hemos comparado cuántas combinaciones se extraen mediante un método, cuántas se extraen mediante el otro y luego qué diferencias hay. Pero no sabemos si mejora el... Bueno, sí mejora el recall, pero no sabemos cuánto. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Joa. Sé que hay más comentarios y preguntas, pero bueno, luego te las hacen de forma particular porque vamos un poco justos de tiempo. Vale, gracias. Pues vamos a pasar ya al último trabajo de este simposio doctoral, que lo va a presentar Lea, y ella va a presentar su trabajo de tesis que va relacionado con la detección de perfiles emocionales de usuario en la web 2.0. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lea Canales y pertenezco al grupo de procesamiento de lenguaje natural de aquí de la Universidad de Alicante, y en estos 5 minutitos os voy a presentar cuál es la motivación, el objetivo y nuestra propuesta de nuestra metodología para afrontar este proyecto de tesis. Es un proyecto de tesis que hemos denominado Detección de perfiles emocionales de usuario en la web 2.0 y que está dirigido por Patricia Martínez Farco. Poder determinar el grado de bienestar de un conjunto social en un determinado lugar y rango temporal resulta ser de gran importancia. Esto está demostrado por la cantidad de encuestas que realizan anualmente renombrados organismos tanto a nivel nacional, como es el CIS, como a nivel internacional, como la ONU o la empresa americana Gallup, con el objetivo de conocer el estado emocional y el bienestar social, con diferentes finalidades, tanto políticas, sociales, comerciales como personales. Actualmente estos estudios sociológicos se realizan utilizando encuestas individualizadas en las que al individuo se le pregunta sobre su estado emocional. Pero es bien conocido que este proceso manual puede llevar a interpretaciones erróneas. Por eso nos planteamos realizar este proceso de manera automática. Esta motivación unida a nuestra hipótesis de partida, a través de la cual sabemos que es posible determinar el estado emocional a partir de los textos escritos y que es posible realizar una evaluación psicológica y mental, obtenemos mejores resultados si hacemos esta evaluación de forma automática que una evaluación manual, nos llega a plantearnos nuestro objetivo de tesis, que es evaluar y representar el estado emocional de los miembros de una sociedad a través de los comentarios que realizan a través de la web social. Para ello, para conseguir este objetivo, nos planteamos el siguiente sistema, en el que la entrada sería un conjunto de comentarios realizados durante un periodo de tiempo por un usuario en los distintos canales de comunicación que tenemos en la web social, redes sociales, comentarios en blogs, etc. Y este sería nuestro sistema, en el que está dividido en 3 grandes bloques. El primero de ellos sería el de preprocesamiento del texto, en el que realizaríamos tareas de tokenización, lematización y normalización. Y el segundo módulo está compuesto por el de detección de emociones a partir de texto. Este es el núcleo fundamental del sistema. En él, a nivel de emociones vamos a trabajar con las emociones básicas de Ekman, las 6 básicas, y dado un comentario, en este módulo se le asignará cuál es la emoción predominante. El conjunto de comentarios etiquetados con cada una de las emociones pasaría al tercer módulo, que sería la generación del perfil emocional, en el que se analizarían estos comentarios y se agregarían para obtener ese perfil emocional. Entendiendo perfil emocional como una asociación para cada uno de los usuarios de un grado en cada una de las emociones. Es decir, dado un usuario vamos a tener al final un tanto por ciento de qué emoción siente predominante. Y como último paso sería la visualización de los resultados, utilizando para ello gráficas o mapas o informes. Como metodología propuesta, nuestra idea es utilizar una aproximación basada en aprendizaje automático y más concretamente nuestra idea es utilizar los algoritmos de Deep Learning que ya se han mencionado durante esta mañana aquí en este congreso, pero independientemente antes de ello nos hemos centrado en la creación de un corpus emocional, porque en lo que es la detección de emociones en texto podemos encontrar en el estado de la cuestión diferentes corpus, como por ejemplo el del Semeval del 2007 desarrollado por Carlo, que es uno que se está utilizando muchísimo,
el de las 4.000 frases de Aman, etc. Pero todos ellos tienen en común que son corpus anotados manualmente, y igual que la polaridad de emociones es una tarea muy compleja de anotar manualmente, pues la anotación de emociones es muy compleja. Y por tanto, estos corpus anotados manualmente normalmente tienen mucha falta de acuerdo entre los anotadores. Por ello estamos trabajando en una aproximación basada en lo que queremos es realizar una anotación automática, utilizando la técnica bootstrapping. Esta tarea la iniciamos y la seguimos desarrollando en colaboración con Carlos Traparaba de la Fundación Bruno Kessler, porque consideramos que la aportación de una técnica que nos permita realizar una anotación automática de las emociones sería de gran ayuda para el campo. Y todo es esto, menos de 2 minutos. Muchas gracias. Pues tenemos tiempo ahora de algunas preguntas, algunos comentarios. Sí. Javi. Hola. Hola. Primero, enhorabuena Gracias. por el trabajo. Me parece interesantísimo el objetivo y cómo lo habéis planteado. Tengo un comentario que a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, sino que sería algo quizá previo. Hace años, cuando empezaron a haber trabajos sobre determinación de la intención de voto, de los resultados de una encuesta, de unas elecciones mediante Twitter, y eso, salieron 2 o 3 trabajos que acertaron las elecciones. Seguidamente, a los pocos meses, surgió un trabajo de un investigador de Vigo, creo, Daniel Gallo Abello, si no me acuerdo mal, que planteaba justo lo contrario, es decir, planteaba el hecho de si ese acierto no había sido un acierto más bien aleatorio, debido a que la muestra de poblacional que se tiene en Twitter no es representativa de la sociedad en su conjunto. Quizá en unas elecciones, no sé si estadísticamente es así o no, a la conclusión que llegaba es que podía ser engañoso. Y en tu caso, quizá estaría bien no llegar a ese punto, a lo mejor, porque sería contradecirte a vivir, porque sería absurdo, pero sí quizá el plantearte hacer una especie de estudio de cuál es el perfil o qué perfiles se tienen los usuarios de las redes sociales o de las redes sociales que estés considerando. Más que nada porque si quieres buscar el bienestar de una sociedad, hay que asumir que gran parte de esa sociedad no tiene por qué estar utilizando esas redes sociales. Es decir, dicho más, de una forma más coloquial, para ver cómo se siente mi abuela. No va a estar en Twitter. Sí. Entonces, simplemente por identificar esos perfiles, por intentar identificarlo, quizás es interesante porque así tienes una idea de qué rangos poblacionales o qué grupos de la sociedad están ahí o no. No sé si lo habéis hecho ya o no. No lo hemos hecho, pero porque estamos ahora muy centrados en la parte de detección de emociones, exacto, la parte de emociones. Pero nuestra idea, aparte de, por ejemplo, a nivel de sacar el perfil emocional, sacarle, por ejemplo, el tanto por ciento de emoción de cada uno, podíamos luego aportar otras características, como de exactamente de dónde están o acotar más qué grupo estamos analizando. Pero nuestra idea es, primero, esa primera parte que es un poco compleja, y luego sí que a nivel de definir un perfil emocional, tener en cuenta otras características. Y bueno, sobre una cosa más. En cuanto a las emociones, no sé si lo leí o has comentado, al final si pretendes determinar el bienestar de una sociedad, el bienestar emocional de una sociedad o no, te bastaría, digo por simplificar un poco, simplemente identificar emociones positivas y negativas. Ya sé que es muy reduccionista a lo mejor, pero quizás más sencilla una clasificación binaria y a ver si eso es... si tiene una emoción o no. Pero hay emociones positivas o negativas, ¿no? Decir, bueno, ¿o no? Yo, por lo que tengo entendido de la parte de detección de emociones, siempre se trabajan con las 6 emociones básicas o más. Pasar de eso a un positivo o negativo, o determinar qué emociones son positivas o negativas, es un poco complejo, porque lo que son las teorías psicológicas y todo esto que nos escapamos un poco, no lo tienen eso claro. Entonces, no vamos a contradecir de momento. Te pregunto desde la total ignorancia, que a lo mejor como aproximación más simple, estaría bien. Etiquetado y esas cosas, como cuantas más etiquetas tengan, en general es más difícil, exacto. A ver si lo podemos reducir. De momento no nos lo hemos planteado por esto, por las lecturas. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta.
Buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta mucho tu idea de trabajo, tu proyecto de tesis. Gracias. Estáis trabajando con las 7 emociones de Hellman. Con las 6. Perdón, las 6. ¿Habéis pensado en trabajar con otros modelos de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, en los que no sean etiquetas, sino que sea un espacio continuo? Ya, no nos lo hemos planteado porque, o sea, la bibliografía está, leyendo la bibliografía se presentan los 2 modelos, la parte continua o los categorizados y la parte esta que me comentas, pero no porque de momento para nosotros es más complejo. Nuestra idea es primero una aproximación basada en categorías más simple y luego si se puede extrapolar a otro conjunto de emociones o... Te lo comento porque nosotros empezamos hace varios años a intentar categorizar las emociones con las etiquetas de Hellman. Y al final tuvimos que abandonar porque era más complicado con las categorías que intentar buscar una polaridad. Ya. Hay varios artículos, hay bastantes artículos que hablan sobre las emociones y la emoción en una persona únicamente quedándote con la parte de texto, no quedándote ni con la imagen de la cara, ni el pulso, ni el tono de la voz, es muy complejo. Lo digo que puedes quizás el irte a un espacio y polarizar, como ha dicho él, pues quizás simplifique bastante más el problema que irte directamente a las etiquetas. Ok, lo tengo en cuenta. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Lea, por tu trabajo. Con esto finalizamos el simposio doctoral. Gracias a todos, sobre todo a los doctorandos que han presentado sus trabajos y al panel de expertos que ha participado en el debate. Y ahora tenemos